todas y a todos. Bienvenidos una vez más a esta sección de divulgadoras mexicanas. El día de hoy estamos presentando a la doctora Karen Aileth Neri Espinosa con una charla que se llama Nuevas tecnologías para la producción y entrega de energía a través de supercapacitadores. Invitamos a todos en la auditoría que nos deje cualquier comentario y duda en la sección de comentarios de Facebook y que pueda compartir en la transmisión para que pueda llegar a más personas. Le voy a presentar un poquito de lo que hace la doctora, una pequeña semblanza. La doctora Karen Aileth Neri Espinosa estudió Ingeniería en Comunicación y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Es doctora en Nanociencias y Micronanotecnologías del mismo Instituto Politécnico Nacional. Se interesó en el estudio de nanoelectrónica y búsqueda de solución para disminuir el uso de componentes electrónicos y extender la vida útil de estos para así reducir la contaminación electrónica y waste. Su investigación se enfoca en dispositivos adaptativos a frecuencia variable. Doctora, bienvenida, un gusto saludarla y voy a empezar con su presentación. Muchas gracias por la invitación y bueno, a todo el público, buenos días. Voy a compartir pantalla para la presentación. ¿Ahí se puede ver? Sí, doctora, sí se ve. Adelante. Perfecto. Bien. Bueno, como bien comentaban, yo soy postdoctorante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo en UPI, de aquí cerca de donde está justamente también el CITNOVA. Y bueno, como ya habían comentado, mi presentación es Nuevas tecnologías para la producción y entrega de energía a través de supercapacitores. Bien, mi formación académica, voy a dar un poquito de introducción justamente para poder llegar a lo que es la parte de supercapacitores y cómo se fue formando la idea de precisamente ir haciendo los componentes a menor escala y que se puedan reemplazar y no generar tanta basura, ¿no? Como son las baterías. Mi formación pues, fue en Ingeniería en Comunicación y Electrónica, con especialidad en electrónica, en donde mi tesis fue la transmisión de energía inalámbrica basado en un sistema resonante. Y de ahí salté a un doctorado directo que maneja justamente el Politécnico, que se llama Doctorado en Nanociencias y Micronanotecnologías, en donde mi tesis fue el estudio de óxidos de hierro, manganeso y zinc para desarrollo de dispositivos con comportamiento adaptativo. De esto justamente, pues la tesis de transmisión de energía mediante un sistema resonante, con las ideas que estudió Tesla en su tiempo, justamente vimos cómo poder hacer mediante resonancia la transmisión y podemos ver aquí las antenas, ¿no? Entonces sí se logró el objetivo, podíamos alejar 10 centímetros las antenas y había una transmisión de energía con una eficiencia del 70 al 80%, ¿no? Entonces no perdíamos tanta energía justamente porque había un sistema resonante y teníamos justamente que hacer el calibrado de esa transmisión de energía mediante capacitores, ¿no? Mediante un sistema RC, en donde el capacitor, aquí lo podemos ver que son un capacitor mucho más grande, teníamos que hacer el ajuste para que hubiera pues una buena transmisión de esa energía, ¿no? Y esto, pues, ¿por qué nos beneficia? Porque queremos una eliminación de cables para los dispositivos, ¿no? Que no haya también esa contaminación de que haya cables por todos lados. Y bueno, pues es un sistema nuevo en donde justamente podemos hacer la transmisión de energía inalámbrica para poder hacer después la conjunción con lo que queríamos de los supercapacitores. Entonces, previamente a la parte de la tesis que hice en el doctorado, pues lo que hice fue un estudio de los materiales, cómo se comportaban los materiales, y mi objetivo era cómo hacer que esos materiales se redujeran en vez de tener muchos materiales y justamente a escala micro que ya se tienen, hacerlas a escala nanométrica, ¿no? Y esto es mediante el estudio de películas delgadas. ¿Por qué quería yo hacer esto? Bueno, tenía que reducir la contaminación electrónica debido a tantos componentes que se desperdician o se queman y ya se hacen basura. Entonces, justamente todo esto se hace mediante el estudio de los materiales, ver cómo se comportan a escala nanométrica. Y bueno, eso me llevó a estudiar el manganeso, el hierro y el zinc. Todo esto se dio por la curiosidad de cómo funcionan las ferritas y los principales materiales de estas ferritas son el manganeso, el hierro y el zinc. Y bueno, como podemos ver aquí que es ánodos para electrólisis, aislantes tipo MOD, supercapacitores, que es lo que vamos a entrar,
También tenemos el hierro, que es ferritas, fotoánodo en fotocatálisis, transporte electrónico no lineal, partículas magnéticas, también el hierro se utiliza para hacer memorias, y bueno, nanopartículas, ¿no? Dentro del área de medicina. La parte del zinc, que también estudié, bueno, también entra la espintrónica con los otros materiales y transistores de película delgada transparentes. Entonces, justamente para poder entrar a la parte de síntesis y aplicación de supercapacitores, para poder hacer toda la parte de sistemas energéticos, que es el proyecto de mi postdoctorado, tenemos que se pueden conocer con otros nombres como supercondensadores, ultracapacitores, pseudocapacitores y supercapacitores. Entonces, todo esto empezó en el año 1957, cuando el ingeniero eléctrico H. E. Baker justamente patentó lo que se conoce como un supercondensador para la General Electric. Entonces, pues ya tiene años en el mercado en donde se hacen los capacitores. Estamos acostumbrados a ver los capacitores más chiquitos que entran en la parte de justamente microelectrónica, en donde se hace el soldado a escala micrométrica. Pero estos capacitores, supercapacitores, ya se encuentran en el mercado, en donde son mucho más grandes y los pueden buscar, en donde justamente tenemos varias capas del material y donde más se utiliza pues, es el carbón, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos un electrodo de carbón, un colector, una capa porosa para precisamente separar eso, lo que son los dos electrodos, y se hace un intercambio justamente de los iones que se tienen en el capacitor, en la estructura, para poder hacer la entrega, bueno, el recibimiento y la entrega de energía, ¿no? Que esa es una de las principales ventajas de los supercapacitores. Antes justamente tenemos que saber qué tipos de supercapacitores hay. Y bueno, hay diferentes tipos. Lo más importante sería los electrolíticos, en donde se utilizan iones positivos de sodio o potasio. Los no electrolíticos, donde se usan nanotubos de carbono y carbono activado. Justamente ya entra la parte aquí de nanociencia, debido a que pues sabemos que toda la parte del grafeno, pues es una parte importante de la investigación, porque es un material que conduce muy bien la electricidad. Y bueno, pues justamente se está estudiando esta parte de los supercapacitores, supercondensadores con el nanotubos de carbono. Después también tenemos los supercondensadores acuosos de óxido de doble capa, en donde justamente ya entran los materiales como el óxido de litio, dióxido de rutenio, dióxido de iridio, óxido de cobalto y dióxido de manganeso, que justamente es donde yo entro a la parte de investigación con el manganeso. Las ventajas de los supercapacitores, porque se tiene la investigación justamente de baterías de litio, de toda esta parte de supercapacitores de litio, de iones de litio, en donde sabemos que el litio pues es inestable, entonces se tienen que agregar iones de otro material para poder conservar la estabilidad y que pues no vayan a ocurrir accidentes, como sabíamos de las baterías de Samsung de hace unos años, que no los dejaban subir al avión precisamente por esos errores de producción en donde podían incendiarse las baterías que eran de litio. Entonces, para esto se tienen que agregar diferentes iones a esa batería para la estabilidad y que haya un funcionamiento correcto de carga y descarga, ¿no? Entonces, las ventajas precisamente para los supercapacitores en la parte de la investigación tenemos que es un gran periodo de operación, es decir, tienen más vida y pueden operar a mayor capacidad y a mayor velocidad. Tienen una capacidad de manejar altas corrientes, un valor de carga fácilmente monitorear, precisamente porque es como un capacitor, entonces podemos monitorear fácilmente con un simple multímetro, ver cuánto carga está conteniendo el supercapacitor. Tenemos alta eficiencia, es decir, recibe la energía y la entrega completamente, o por lo menos en unos altos porcentajes en lo que se lleva de la investigación. Tenemos un gran rango de tensión o de voltaje, un gran rango de temperatura también, bueno, resisten bien las temperaturas ya sea bajas o altas, y los ciclos de funcionamiento santos como les había mencionado, ¿no? En esta gráfica pues tenemos el voltaje y el tiempo, en donde tenemos la batería recargable, justamente en esta parte a un mayor voltaje y un tiempo, pero lo que nos interesa del supercapacitor es justamente cómo hace este procedimiento, ¿no? Que puede llegar a voltajes muy altos, corrientes y tiempos muy cortos, y justamente cuando se hace la descarga de la energía, pues es muy rápido el cambio, ¿no? Entonces justamente de eso es la importancia del estudio de los supercapacitores,
Y algunas de las aplicaciones que ya se tiene con los supercapacitores que están en la industria, que ya están comercializados, pues tenemos las luces en las calles, tenemos justamente en toda la parte de aeronáutica, en donde no se está gastando energía, sino que se introduce y luego puede entregar para poder manejar los motores, debido a que los motores requieren una gran energía para el arranque. Tenemos en la parte de baterías justamente que no reemplazan las baterías como tal, pero sí pues, nos pueden ayudar para hacer cargas y descargas muy rápido de la energía. Tenemos toda la parte de la industria de construcción también, la automotriz, todos los coches eléctricos e híbridos, y bueno, toda la parte de transporte también, ¿no? Entonces sí hay muchas aplicaciones en donde justamente se intenta pues buscar que ya sea que suplen las baterías, es decir, que las reemplacen, o hacer un interconectado entre batería y supercapacitor, en donde el supercapacitor sea el intermedio justamente para la entrega de energía, ¿no? Bien, entonces, para dar un contexto general, pues el manganeso y sus óxidos se han propuesto recientemente con potencial de aplicación en el diseño de supercapacitores, como habíamos visto anteriormente, ¿no? El dióxido de manganeso y el manganeso. La tendencia es que la estabilidad de estos materiales sustituye a los sistemas de almacenamiento de energía convencionales, como es lo del litio manganeso o también el carbón manganeso, ¿no? Particularmente estos materiales presentan una velocidad de carga mayor que las baterías convencionales, al tiempo que presenta una menor degradación, alargándose el tiempo de vida útil. Entonces, justamente para yo llegar a toda la parte de investigación del supercapacitor, pues como les comenté, pasé por la parte de electrónica en la carrera, pasé por la parte de nanociencias y materiales en el doctorado, y pues es una conjunción ya que llega al proyecto en donde se puede hacer mediante la transmisión de energía inalámbrica esa entrega de energía al supercapacitor, y el supercapacitor a la vez en el sistema pues, del circuito puede entregar justamente la energía de manera muy rápida y ciclando, ¿no? O sea, que esté cargándose y descargándose muy rápido. Para todo esto, me voy a meter un poquito más en la parte ya de lo que es la síntesis, o cómo es el proceso de generar todo esto para el público, para que lo entienda. Cómo es de verdad que ya se están haciendo los procesos en el laboratorio, cómo es que necesitamos la limpieza, pues estar atentos justamente al proceso, porque el proceso de síntesis pues afecta a todo el sistema, ¿no? Debido a que estamos con nanomateriales, con películas delgadas alrededor de 100 nanómetros, pues sí necesitamos tener un cuidado en cuanto a la limpieza y en cuanto al sistema, de cuánta potencia, qué fuente vamos a utilizar. Vamos a utilizar una fuente de corriente directa, una fuente pulsada, que sería la de radiofrecuencia, y bueno, todo esto se tiene que cuidar al momento de hacer los dispositivos, ¿no? Que es lo que no vemos nosotros ya. A nosotros nos llega un chip o un circuito, y bueno, ya cuando nos vamos a la parte de la ciencia, a la parte de producción, a la parte de estar haciendo la ingeniería, pues sí se necesita tener todos esos cuidados, ¿no? Bien, entonces, en general, para hacer la síntesis, yo utilizo una técnica que se llama sputtering. El sputtering es una técnica que se genera, podemos ver aquí en la imagen, es una cámara de vacío. En esa cámara de vacío se genera plasma mediante campos electromagnéticos y un gas inerte, en este caso argón. Entonces generamos plasma. El plasma, hay que recordar que pues es un gas altamente ionizado, y con ese plasma justamente podemos empezar a golpear lo que es el átomo de interés. En este caso sería nuestro material de manganeso o del óxido de zinc, que también estoy trabajando con él. Entonces esas partículas del gas altamente ionizado pegan justamente en el material, y se desprenden átomos del material de interés, que sería el manganeso, y se depositan en el sustrato, ¿no? El sustrato puede ser vidrio, puede ser una obra de silicio. Yo estoy trabajando también con PET-ITO para poder hacer lo que son la parte de supercapacitores flexibles, justamente el PET, que es flexible. Entonces toda esta parte se lleva a cabo dentro de la cámara de vacío, y bueno, aquí tenemos nuestro control, en donde podemos decir cuánta potencia queremos, cuánto voltaje, cuánta corriente, qué cantidad de argón queremos también para generar plasma, y estar checando justamente la cantidad de vacío que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante mantener la presión a un nivel para poder obtener diferentes características de estos materiales. Podemos ver aquí unos depósitos de manganeso y óxido de zinc. Entonces el manganeso tiene un acabado, bueno, el óxido de manganeso, MnO, tiene un acabado tipo espejo en lo que se hace el depósito, y bueno, el óxido de zinc
tiene un acabado, bueno, podemos ver aquí los colores justamente, pero las películas son transparentes. Bien, también para meterme un poquito dentro de lo que es la parte científica de la caracterización de los materiales y todo el proceso que nosotros como investigadores llevamos, pues se hace una caracterización, es decir, buscamos qué características tienen estos materiales y eso se hace mediante difracción de rayos X. Podemos ver aquí en el equipo con el que se hace. También se utiliza espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, que es XPS, para poder ver podemos ver la composición del material, es decir, a ver, el manganeso, el óxido de manganeso, qué porcentaje de oxígeno, qué porcentaje de manganeso, ¿no? A ver cómo se está oxidando nuestro material. También tenemos la microscopía electrónica de barrido, que podemos ver justo a escala pues ya nanométrica cómo es la superficie de nuestro material. Tenemos el microscopio electrónico de transmisión de alta resolución, en donde justamente llegamos ya a niveles atómicos de resolución para poder ver nuestro material, ¿no? Entonces, esta ya es el área de nanociencias y justamente todas estas técnicas son nuestras herramientas para conocer cómo se comporta nuestro material, nuestra película o nuestro dispositivo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de mi parte, que yo vengo de la parte de electrónica, justamente yo hago caracterizaciones de curvas IV, de curvas capacitancia-voltaje, con este equipo, que es un Kitly. Y también con algo tan sencillo como que todos tienen un laboratorio de electrónica como un osciloscopio, ¿no? En este caso, pues este osciloscopio. Entonces, todos estos materiales a mí me sirven para ver cómo se comportan. Estoy haciendo, a final de cuentas, circuitos, estoy haciendo capacitores, supercapacitores, y necesito ver cómo se comportan en frecuencias, cómo se comportan en corriente directa, y ver justamente las características ya cuando se vaya a aplicar, ¿no? Un estudio previo que se está haciendo pues, es la síntesis de la estructura bicapa, que es parte del trabajo de mi doctorado, en donde yo tenía una capa de 100 nanómetros de manganeso y una capa de 100 nanómetros de óxido de zinc con zinc. Y yo justamente, bueno, aquí podemos ver la estructura. Al hacer esta conjunción de materiales, encontramos que se tenían en una zona pues un tipo de capacitor en donde se almacenaba energía y justamente teníamos que hacer las pruebas mediante el osciloscopio porque dijimos, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué nos está generando ese tipo de carga, ese tipo de almacenamiento de energía? Y lo que se hizo es justamente con el osciloscopio medimos el voltaje de entrada, el voltaje de salida y nos fuimos a un modo XY que nos sirve para ver las curvas de corriente voltaje. Y justamente el material, bueno, la estructura nos sirvió como un tipo de caja negra, ¿no? En donde nosotros podíamos medir la señal de entrada, que ya sabíamos del osciloscopio, y la señal de salida nos iba a dar por qué o cómo iba a ser ese comportamiento, ¿no? Bien, les presento justamente las gráficas de lo que vimos. A bajas frecuencias, pues no había un comportamiento raro, teníamos un diodo, teníamos una unión tipo diodo, y justamente rectificaba media señal. Pero ya a altas frecuencias, alrededor de 1 MHz y toda esta parte de 500 kHz, empezamos a ver este tipo de comportamiento, ¿no? Cuando nosotros nos situamos en esta posición en la estructura, bueno, en la medición, podemos ver que aquí se genera un comportamiento capacitivo. Entonces, nosotros modelamos lo que era el circuito equivalente y justamente encontramos que efectivamente teníamos un comportamiento capacitivo en donde lo podíamos variar con la frecuencia. Entonces, es parte del trabajo del doctorado y lo que se quiere hacer ahora en el postdoc es justamente investigar las propiedades que nos puede aportar el manganeso y el óxido de zinc más adelante como electrodo para poder, pues esta parte de la curva, ajustarla y nosotros poder medir la carga del capacitor, ¿no? Si tenemos un comportamiento capacitivo en frecuencia, entonces, ¿cómo podemos modelarlo nosotros para que justamente podamos hacer un supercapacitor en donde se pueda descargar rápidamente, ya sea en corriente directa o en corriente alterna, ¿no? Que, por ejemplo, estas pruebas son en corriente alterna con frecuencia, entonces justamente es algo que no se tiene en todos los supercapacitores porque los supercapacitores normalmente los utilizan en frecuencia directa, ¿no? Bueno, en corriente directa, perdón. Entonces, el comportamiento aquí interesante es que se está utilizando la frecuencia y tenemos el comportamiento capacitivo y
justamente lo queremos empujar hacia el área de supercapacitores para poder investigar cómo es la parte de entrega, bueno, de captación de energía y entrega de energía. Y bueno, eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Bien, doctora, le agradecemos mucho su participación. La verdad es que es un tema muy interesante, un tema que relativamente estamos tocando. Precisamente aquí en el Consejo de Ciencia y Tecnología tenemos un proyecto que habla sobre litio, sobre la obtención de litio y la investigación de litio. Y esperamos pronto tener un centro de investigación precisamente en este tema y que podamos aportar entre ustedes y nosotros como consejo un aporte interesante para este tema de la energía, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Bueno, invitamos al auditorio a que participe, a que si tienen alguna duda pueda ponerla en los comentarios. Me gustaría saber, doctora, primero, ¿por qué investigar este tipo de materiales? ¿De dónde nació su interés por desarrollar esta investigación de supercapacitores? Ok, bueno, como comenté, pues fue un camino, ¿no? En la parte de lo que era mi carrera, uno como alumno pues quema muchos componentes, entonces era así de, ay, tíralo, ¿no? Tíralo. Y llegamos a una parte en donde investigábamos qué se hacía con todo ese residuo, ¿no? O sea, todos los chips, ya sea los capacitores, que a veces nos explotaban los capacitores electrolíticos, todas las resistencias también que desechábamos, todos estos materiales, ¿a dónde iban, no? Se generaba entonces la parte de basura electrónica, que es tan conocido, o electronic waste en inglés. Entonces, toda esa parte de la basura electrónica yo lo llevé a la parte de mi doctorado. Entonces dije, ¿cómo puede ser que podamos reducir? A lo mejor no reciclando los componentes, pero sino haciendo que los componentes sean más duraderos, que tengan un rango pues, de operación mayor a mayores temperaturas, que no se quemen tan fácilmente. O la otra, que fue la más viable, cómo hacer que un mismo sistema tenga diferentes salidas, ¿no? Entonces, en el sistema que presenté justamente pues tenemos una salida como diodo y una salida como capacitor o justamente un sistema ya más complejo y era eso, ¿no? Conjuntar que un dispositivo pueda comportarse como resistencia en ciertas frecuencias o como capacitor a otras frecuencias, ¿no? Entonces eso es lo que investigué y al momento de obtener los resultados de las películas delgadas de manganeso nos dimos cuenta que había un comportamiento capacitivo que no se ha reportado y que efectivamente va muy relacionado a lo que sí se ha conocido ya, que se utilizan iones de manganeso junto con el litio para poder hacer la estabilidad del litio y hacer almacenamiento en las baterías y en otros tipos de supercapacitores. Entonces, lo que queremos investigar es justamente pues otro tipo del ion de manganeso en conjunto con el zinc que le da estabilidad al manganeso para poder hacer un sistema ya sea de grafeno, o sea, una capa de grafeno, luego el manganeso y justamente poner una capa dieléctrica para poder hacer el supercapacitor y no entrar directamente a lo que ya se está conociendo con el litio, ¿no? Justamente dar como un paso más en la parte del manganeso para poder hacerlo en conjunto con el litio, que sabemos que pues la extracción es muy pues difícil precisamente porque el litio necesita estabilidad, entonces el litio no se encuentra solo, se encuentra con otros iones de otros materiales porque así es la naturaleza busca el equilibrio y justamente queremos ver, a ver, cómo podemos ir a la par del litio buscando que sea estable, pero también buscando los otros iones que necesitamos, ¿no? En este caso, manganeso y zinc. Entonces, pues sí, fue un camino que requirió pues ciertos pasos porque no llegué a la idea de un día para otro y pues creo que así es toda la ciencia, se va de un camino, se va con errores y justamente fue por parte de que desde la carrera me dije, a ver, ¿cómo podemos solucionar este problema? Y ahora ya incluso ya estoy en la parte de cómo hacer pues la entrega de energía mediante sistema de transmisión inalámbrica y ahora a cómo hacer la captación de esa energía y que sea una entrega rápida, ¿no? Por ejemplo, en los coches, que creo que se tienen ideas ya como del 2015,
tenían pensado justamente que las baterías de los coches estuvieran en la parte más baja del coche y en la parte de lo que es el suelo poner cargadores o transmisores de energía para que en ese camino se estuviera cargando la batería y así poder hacer como carrito chocón, ¿no? Casi, casi. Pero pues es una tecnología que se necesita porque pues sí hay mucha contaminación, más en las ciudades, ¿no? Claro, claro, claro. Muy interesante. Y más que nada sobre esta parte de trasladar su investigación a algo que es necesario o que podemos utilizar como de manera común, como dicen los vehículos, es muy, muy interesante. Otra pregunta que tenemos acá es que, ¿qué tan costoso sería la producción de este tipo de tecnología? Me refiero a que en el caso de que ya se termine su investigación y pueda continuar con su postdoctorado y pueda desarrollar su investigación, ¿qué tan costoso sería en comparación de la producción de energía que ya se hace comúnmente, ¿no? Sí, bueno, lo más caro del sistema sería la producción de películas delgadas. ¿Por qué? Porque para la producción de películas delgadas a escala nanométrica sí se necesitan técnicas que son más finas, ¿no? Precisamente porque se están depositando casi casi átomo por átomo. Entonces, de este sistema, pues sí se necesita el laboratorio, se necesita la industria. Digo, del sputtering que les presenté, pues es un equipo a pequeña escala. Existen equipos de sputtering ya a escala industrial en donde justamente se hace todos los chips. Entonces, hacer un escalamiento no es difícil mientras se tengan optimizadas las condiciones, pero sí sigue siendo una tecnología que necesita de producción para poder ver, pues ahora sí que las ventajas y que vaya reduciéndose el costo, ¿no? Justamente como la parte de los chips. Entonces, al principio me parece que sí sería un impacto, que sí sería caro, pero a la larga convendría, ¿no? Sería una reducción justamente de contaminación y de estar generando baterías como loco, donde también hay un problema de basura electrónica. Entonces, sí, a un corto plazo sería mucho más caro de lo que se tiene ya, ¿no? Calculo un triple de precio de lo que se tiene ya precisamente por la escala nanométrica que se maneja. Ahora bien, para también hacer películas delgadas, pues el sputtering es una opción, pero no es la única, ¿no? Entonces se tendría que hacer una evaluación de otras técnicas en donde sean de menor costo y ver si se replican los resultados que tenemos con el sputtering. Entonces sí, ya llevarlo a una escala industrial, pues sí sería hacer un convenio con una industria o estar trabajando muy de cerca con la industria, el Politécnico con la industria, el Estado de Hidalgo también con la industria. Y pues para esto pues sí se necesita primero pues ver la eficiencia de lo que van a tener los supercapacitores y ya llevar un proyecto a lo que es la empresa, ¿no? Como comentaba, ya existen supercapacitores que están a la venta al público y de unos, que será 7, 8 años para acá, han reducido su precio un tercio. Entonces, un capacitor normal, que es, voy a decir un ejemplo, ¿no? Que cuesta $1 un capacitor normal. Ah, bueno, pues estos supercapacitores pueden costar de 30 a $40, ¿no? Pero obviamente el sistema se hace más eficiente si, por ejemplo, se utilizan motores en donde necesitan una entrega muy rápida de energía y pues el diseño sí también conlleva hacer modificaciones porque es más cara la tecnología, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta desde que se patentó en los años 50 hasta ahorita que haya bajado en los años recientes un tercio, pues sí necesita de una implementación mayor en la industria para que pueda ir bajando de precio. Claro, claro, precisamente lo que comenta es importante porque investigadoras como usted, investigadores como que desarrollan esta tecnología, hacen que la tecnología sea más al alcance y eficiente para la gente, ¿no? Para las personas. Como usted le menciona, la industria pues, ya tiene, digamos, un mercado y una demanda de energía, y ustedes que investigan esta parte, pues hacen esta parte, ¿no? De hacerla como parte de la competencia que se puede decir, ¿no? Y nuevas tecnologías que se pueden aplicar, ¿no? Y nuevas tecnologías que la misma industria puede utilizar. Entonces, bueno, la felicito por su investigación, ¿no? Es muy interesante. Muchas Eh, gracias. tenemos algunas preguntas, bueno, comentarios en las redes sociales. Dicen que felicidades por su trabajo y preguntan, ¿cuál es el futuro de los supercapacitadores? Pues yo espero que sea muy brillante.
La idea es sustituir las baterías, ¿no? Que no haya ya baterías, que no haya como tal un almacenamiento, sino que haya ya una entrega directa al sistema. También, pues esto reduce la parte del diseño en donde tenemos que hacer un circuito en donde pueda entregar la energía, donde pueda estar mediando. Y bueno, ese es el chiste de los supercapacitores, ¿no? Que tienen más tiempo de vida, alrededor de 20 años, reducen justamente la parte de diseño de entrega de esta energía. Sí, tienen la parte de entrega y del ciclo mucho más rápida que un capacitor normal o que una batería. Y pues justamente mi visión pues es que mediante la transmisión de energía inalámbrica, estos supercapacitores puedan hacer el enlace entre el circuito o entre la tecnología que se quiera pues dar la energía y que sea rápido, ¿no? Entonces transmite uno la energía, recibe el capacitor y el capacitor entrega la energía, ¿no? Obviamente es un sistema muy similar como una batería. Estábamos viendo justamente el diagrama de voltaje-tiempo, pero la ventaja de los supercapacitores pues es que es a mayor velocidad, ¿no? Entonces, dimos un gran salto cuando se introdujeron los smartphones con una batería, ¿no? O sea, antes eran unos de este tamaño, unos tabiques de teléfono. Entonces, toda esta tecnología de las baterías sí se va a seguir utilizando, pero se tiene que, a la larga, se vaya sustituyendo con supercapacitores, ¿no? Que no nos haga falta la energía, que ya no tengamos que conectarnos, es decir, mi celular ya no tiene batería, ¿no? Mi coche ya no tiene batería, si es un coche eléctrico, ¿no? Entonces, justamente que nosotros en cualquier momento tengamos la energía disponible y que toda esta entrega de la energía se haga mediante los supercapacitores, ¿no? Muy bien, doctora. Muy interesante. ¿Alguna forma de poderla contactar a toda la gente que nos está viendo en redes sociales? ¿Alguna manera Sí, de poder contactarla? sí, claro. Bueno, yo me encuentro haciendo mi postdoctorado, como les comenté, en la UPI, aquí en el Politécnico de Hidalgo. Y me pueden contactar mediante mi correo, que es neri.karen8@gmail.com. Y también por Twitter, que es @nerikaren. Entonces me pueden contactar por esas dos formas. Y bueno, pues si quieren trabajar, si quieren hacer alguna pregunta, también de divulgación, de difusión, pues adelante. Excelente, doctora. Para terminar con esta charla, ¿cómo gustaría algún comentario extra que pudiera darle a la gente que nos está viendo? Pues sí, bueno, sé que muchos los ven más la parte de los estudiantes de licenciatura, eh, que para tener ideas, ya que lleven más procesos, pues sí se van a tardar, que no se desesperen, que toma tiempo, toma también mucha paciencia, que va a haber muchos errores, muchos fracasos, pero que poco a poco pueden ir trabajando en eso, ¿no? Si son estudiantes de licenciatura, si son estudiantes de posgrado, pues que le echen muchas ganas porque justamente nos hacen falta muchos investigadores en México, ¿no? Investigadores que tengan por delante pues la honestidad y el trabajo, que no sea más por la parte de tanto del dinero, sino que sí necesitamos que se haga tecnología, que se haga ciencia de verdad y que pues no tengamos esa barrera del ego, ¿no? Que no nos peleemos con nuestros compañeros por la parte de investigación, sino que de verdad haya pues un compañerismo para la parte de investigación y que también ustedes como Citnova, como la parte del Estado, nos apoyan muchísimo para hacer la difusión y que pues esperamos a futuro hacer la parte de, pues ya de la conexión para poder hacer ese salto entre investigación, gobierno y industria, ¿no? Que nos hace falta mucho en México. Excelente, doctora. Bueno, pues muchas felicidades por su participación, muchas felicidades por su investigación. Esperemos que pueda desarrollarlo y podamos tener esta tecnología ya en uso, digamos, en un corto plazo. Bueno, recordamos a todo nuestro auditorio que puede seguirnos en redes sociales como CTI y también en Ciennova HGO, de Ciennova, también en YouTube. Y por si no pudieron ver esta charla, va a quedar grabada en redes. Por favor, bueno, los invitamos a que puedan compartir la charla. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto conocerla y saludarla y esperemos verla pronto por acá. Muchas gracias a ti y a todo tu público. Hasta luego. Hasta luego.